Bienvenidos a la unidad 2, Rehabilitación Neuropsicológica de la Atención y la Memoria. Vamos a iniciar con respecto a la atención, entendida como la habilidad mental de generar y mantener un estado de activación tal que permita un adecuado procesamiento de la información. Vamos a iniciar con el proceso de atención teniendo en cuenta que es el dispositivo básico para que las demás funciones cognitivas se logren presentar. Si no hay atención, no podemos llegar a incorporar nueva información a nuestro cerebro. Hablamos de algunos modelos atencionales de los cuales brevemente vamos a relacionar algunos. Tenemos el modelo de Posner y Petersen, que nos habla de tres redes, una de orientación, una de vigilancia y una ejecutiva, que los tres en general nos habla de la importancia de seleccionar la información, mantenernos activos a esa información y también tener el control para mantener la atención fija sobre algún objetivo. Tendríamos otros modelos explicativos para la atención como el de Norman y Chalice, que nos habla de un dirimidor de conflictos. Esto entendido como que nos va a permitir a qué información vamos a prestar atención y qué información vamos a ignorar teniendo en cuenta la tarea que estamos realizando. El modelo de control de la atención de Corbett y Schulman nos habla ya de los resultados neurofisiológicos que nos explicarían las redes atencionales que están en nuestro cerebro. Una corteza intraparietal y otra una corteza temporoparietal, aquellas encargadas tanto de la selección de los estímulos como de aquellos que resultan irrelevantes para realizar las tareas. Tenemos el modelo clínico, que es uno de los más vigentes, aún haya sido años atrás, pero que nos habla y nos puede servir acerca de cómo vamos a entender la atención, y es desde una fase básica como una urusal, luego una orientación, atención focalizada, sostenida, selectiva, alternativa y dividida, en los cuales va aumentando su nivel de complejidad. Algunas de las alteraciones de la atención la podemos ver específicamente en este cuadro, tanto en cada uno de los niveles como la alteración que se pueda presentar. Desde una arousal que se presenta un coma, una desorientación, hasta una alteración en la atención dividida, que es la incapacidad para poder realizar dos tareas de forma simultánea. La principal alteración que también conocemos a nivel atencional se conoce como la heminegligencia, heminatención o neglect, y es la omisión total de uno de los semicampos, en su mayoría de las lesiones izquierdas, cuando la lesión se ubica a nivel derecho. La evaluación de la atención se puede hacer de diferentes formas, desde el mismo proceso de entrevista con el paciente, entrevista con los familiares, observación directa a la paciente. Se pueden también aplicar escalas, cuestionarios o test que ya se encuentran diseñados que nos permitan evaluar esta función de forma específica. Aquí tenemos algunos ejemplos de las pruebas de evaluación y los componentes teniendo en cuenta que se van a aplicar. Si bien es importante tener en cuenta que estos test no solamente son para evaluar la atención, sino también pueden ser utilizados, como más adelante lo explicaremos. Acá tenemos otras baterías y su evaluación. Entonces, la evaluación de la atención también va a implicar la evaluación de la atención cotidiana, y es decir, evaluar al paciente de su forma ecológica, en su convivencia diaria, en su cotidianidad, y mirar qué tanto el proceso atencional se ve interfiriendo en su desenvolvimiento. Aquí vamos a especificar rápidamente cómo se puede evaluar, pues, por ejemplo, el nivel de arousal, que ya implicaría el uso de electrocefalograma, otras escalas de coma, las tareas tanto de vigilancia, que pueden ser por medio de tareas que sean, que impliquen una atención sostenida, y las tareas de atención sostenida propiamente dicha. Acá tenemos otros tipos de evaluaciones que también se pueden hacer, tareas de orientación, búsqueda visual, de velocidad de procesamiento, que permitan el control de la interferencia, flexibilidad cognitiva y memoria operativa. Todo esto en relación tanto en el funcionamiento ejecutivo, que implica la atención. A nivel de las estrategias que se deban tener en cuenta para el proceso de la atención,
hay dos principalmente. Uno, la estimulación y entrenamiento directo de los procesos atencionales, que Solver y Matir tienen el APT, que es aquel programa que va a establecer, como lo vimos más adelante, que va desde un nivel básico de atención y posteriormente a niveles mucho más complejos, que permitan también estrategias metacognitivas y es que el paciente sea muy consciente de cómo está llevando a cabo sus procesos cognitivos. Y también necesitamos que estos procesos de rehabilitación permitan una efectividad y generalización de estos resultados en un ambiente cotidiano. Acá tenemos algunos ejemplos de tareas que se pueden presentar para el proceso atencional, como tareas de cancelación, de búsqueda de símbolos, de sopas de letras, formar palabras, ejercicios de rastreo visual, de búsqueda de diferencias, de atención alternante, de lectura, laberintos, estos a modo de ejemplo. Acá tenemos algunas de las fotos a modo de ejemplo. Ahora vamos a ver rápidamente qué es la memoria. Hay varias definiciones que nos hablan de la memoria como la facultad psíquica por el cual, medio del cual se retiene y se recuerda el pasado. Otros nos los habla como el proceso cognitivo a través del cual se codifica, almacena y recupera información. Y aquí vemos cada uno de sus pasos. Entonces, las fases del proceso de memorias que se tienen es un proceso de codificación, uno de almacenamiento y uno de evocación. La codificación entendida como la transformación de la información sensorial en códigos de almacenamiento, es decir, que la información ingrese. El almacenamiento, la consolidación, es esa formación del registro temporal de la información permanente de la información que se codificó, y el recobro o evocación es poder acceder a esa información que previamente se almacenó. Acá también tipos de memoria pueden haber muchísimos teniendo en cuenta la forma en la cual se clasifiquen. La que se conoce mayormente, pues tenemos la memoria tanto explícita como implícita, es decir, aquella que podemos comunicar por medio del lenguaje, aquella que es de acceso voluntario o que no se puede acceder. Aquí vamos a ver rápidamente algunos modelos de almacenamiento de la información. Tenemos el de Atkinson y Schifrin, que nos habla que hay un input externo, es decir, llega una información, eso llega al almacén sensorial, luego se llega al almacén a corto plazo y luego al almacén a largo plazo, que es en el cual se puede hacer la recuperación. El proceso, niveles de procesamiento según Craig y Lockhart, nos habla que hay un único almacén en la memoria en los que ya cambias el tipo de procesamiento. Un procesamiento 1 que sería una información más superficial y procesamiento 2 más elaborada. La memoria de trabajo, que la veremos mucho más adelante con mayor detalle en las funciones ejecutivas, o memoria a corto o a largo plazo, si es sensorial primaria o de trabajo, conocida como memoria a corto plazo. Vamos a ver algunas de las bases neuroanatómicas que pueden ser estructuras corticales o corticales, como ubicadas en lóbulo temporal, parietal, lóbulo frontal, diencéfalo, ganglios basales y cerebelo. Y cada uno de su funcionamiento. Acá tenemos el lóbulo temporal con el circuito de Papez, que son el protagonista principal a nivel de memoria. El circuito de Papez, el hipocampo, que es donde vamos a almacenar toda esa parte semántica, la amígdala, quien le va a dar importancia a la memoria emocional, la corteza renal, lóbulo frontal, teniendo en cuenta pues qué vamos a guardar de la información y las estrategias de codificación, el lóbulo parietal para toda la memoria espacial y somatoestésica, y el de encéfalo, que también va a estar relacionado con la consolidación de la información, ganglios basales con memoria no declarativa, más a nivel de la memoria procedimental, cerebelo también relacionado con memoria motora y habilidades sensoriomotoras. Las alteraciones de la memoria pues se conoce como tal la amnesia, que puede implicar la dificultad para codificar, almacenar o evocar información. Acá tenemos tanto amnesias permanentes o transitorias, teniendo en cuenta su etiología. La evaluación también, como en la atención, puede ser de diferentes características y pues se pueden hacer tanto la aplicación de pruebas estandarizadas, examen exhaustivo, valoración neuropsicológica, evaluar el nivel que esto interfiere en nuestra cotidianidad, pues porque también se pueden dar olvidos cotidianos. Aquí tenemos algunos de los cuestionarios que se pueden tener en cuenta para la evaluación de la memoria, si la queremos de rastreo, si las queremos específicas, o baterías o cuestionarios de valoración de quejas subjetivas. Y a nivel de estrategias generales para la estimulación de la memoria,
tenemos que tener pues primero un nivel base de cómo era el funcionamiento de la memoria del paciente, analizar la historia clínica y la evolución de la sintomatología, evaluar cada uno de los sistemas de la memoria, pues como vemos no es solamente una etapa, sino implica como varias etapas, necesitamos ver en cuál de las partes puede estar la alteración de la memoria, tener en cuenta también esa parte emocional, pues porque la memoria pues tiene un componente alto a nivel emotivo, analizar el tipo de intervención que se llevará a cabo en relación a la severidad del diagnóstico, establecer estos objetivos de intervención y evaluar progresivamente pues cómo se pueden generalizar los hallazgos y los objetivos obtenidos en el contexto ecológico del paciente. Esta parte es súper importante. Algunas de las estrategias que se utilizan en memoria son de 4 tipos: estrategias de repetición, de centralización, de organización y de elaboración. Las estrategias de repetición, pues, para mejorar el almacenamiento de la información y se pueden ejemplificar en tareas como copia, repaso de algún tema, repetición mental. La descentralización es cuando se extrae la información fundamental con el fin de reducir la información que se va a almacenar. Por ejemplo, realización de resúmenes y esquemas. Las estrategias de organización, modificación e integración de la información que se debe reclutar en unidades más pequeñas, pero con un significado que facilita la retención, por ejemplo, agrupamiento, categorización y jerarquización. Y estrategias de elaboración es cuando se asocia nueva información que se pretende almacenar con datos que ya están previamente almacenados, por ejemplo, analogías o metáforas. Y por último, algunos de los ejercicios prácticos para la estimulación de la memoria pueden ser como identificar número de elementos, contar canicas, recuerdo serial de objetos, de colores, descripción de una fotografía, recuerdo de información que está ligada a una persona, recuerdo mental de diferentes propiedades de las letras, ordenar refranes, ordenar palabras, deletrear palabras, realizar operaciones aritméticas, identificar personajes famosos, recordar pares asociados, completar palabras, aprendizaje de palabras con relación semántica y categorización de las mismas, recordar lista de palabras, asociación de fechas y hechos históricos, recuerdo espacial de objetos y reconocimiento de rostros, entre otros. Lo importante de estas dos funciones, tanto de la atención y de la memoria, se basan en poder identificar realmente en dónde se encuentra el déficit, qué tanto está afectando a la persona y poder establecer, teniendo en cuenta los modelos explicativos, una aproximación que permita orientar estos ejercicios de forma ecológica en el paciente y disminuir de esta forma su nivel de afectación y su desenvolvimiento cotidiano. Gracias.